Pichincha Universal, generando noticias. Milton Reyes, docente del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Como ustedes conocen, hay una serie de acuerdos firmados entre Ecuador y China, especialmente acuerdos de carácter comercial y cultural. Hay también acuerdos de cooperación de asistencia judicial en materia penal. Hay también un memorando de entendimiento en aviación civil. Hay un memorando de entendimiento en la gestión de riesgos de desastres y una serie de otros convenios. ¿Cómo ubicar entonces en el tránsito histórico la relación bilateral entre Ecuador y China? La primera pregunta que le hago a nuestro invitado, a quien le doy la más cordial bienvenida. Milton Reyes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la relación bilateral Ecuador con la República Popular China está a punto de cumplir 40 años formalmente en enero del próximo año. Estamos justamente celebrando en este mes tanto el 10 aniversario del Centro de Estudios Chinos y la conmemoración de 70 aniversarios de la República Popular China. Básicamente nosotros en el Instituto de Altos Estudios Nacionales hemos venido desarrollando una serie de análisis no solo sobre la relación China-Ecuador, sino el contexto general que es China con la relación latinoamericana, sudamericana y por supuesto el despliegue estratégico, económico, financiero, cultural, geopolítico, aunque en China no hablarían propiamente de geopolítica, de la nueva China y su ascenso pacífico a nivel global, en un esfuerzo, ¿no es cierto?, bien característica de la propia cultura asiática que está retomando y que la diferencia de otras grandes potencias, ¿no? En ese sentido, en el caso ecuatoriano es interesante ver que las relaciones se han venido si se quiere, rápidamente desarrollando, especialmente desde lo que sería la política china de abrirse al mundo, el famoso going out. Hay un ascenso del año 2002 que pasa de la octava a sexta economía más grande del mundo, y desde ahí comienza un mayor incremento en las relaciones comerciales como un primer punto de partida. Luego tenemos un acercamiento en lo que tiene que ver a nivel de inversiones y también carácter financiero y crediticio, y por supuesto dentro de esa política también no puede estar por fuera el tema de cooperación. Relaciones culturales lo hemos tenido incluso desde los años 60, claro, informalmente, pero lo hemos tenido. Y actualmente todo lo que estaría alrededor de estos 4 puntos, ¿no es cierto? Comercio, economía, comercio, inversión, financiamiento, crédito y cooperación, podemos ver bajo esta nueva gran estrategia china a la cual debemos responder, que es el tema de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora, dentro de esta estrategia china de consolidar una relación con América Latina y obviamente dentro de eso a Ecuador, está sin lugar a dudas esta suerte de confrontación a nivel de dos grandes hegemones mundiales, porque conocemos que el mundo ya no tiene una sola polaridad, sino que es multipolar. Esta disputa entre Estados Unidos y China por el dominio comercial, en alguna medida hace que China pretenda una mayor incidencia en América Latina, considerada siempre el patio trasero del imperio estadounidense. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos que ver que también nos enfrentamos en el análisis a una estado-civilización, ¿no? Que conoce muy bien todas las teorías que informan a Occidente, el realismo, el liberalismo, neoliberalismo, etc. Todas las corrientes teóricas y por supuesto las prácticas estratégicas las conoce. Sin embargo, también tiene una cultura de por lo menos 2500 años ya consolidada, por lo menos. Por lo tanto, también su visión estratégica, si bien está informado por las teorías centrales de las relaciones internacionales, de la geopolítica a nivel de lo que sería el pensamiento occidental, también tiene su bagaje propio civilizatorio, informado desde pensamientos tradicionales, tratadistas militares, Confucio, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, para resumir, sería un juego que no se puede hablar de una confrontación en el sentido occidental de la palabra, una especie de juego de fútbol o de ajedrez, porque recordemos que, ¿no es cierto?, en el caso del pensamiento estratégico chino está incluso informado por ese jueguito que les enseñan desde niños, ¿no? Que es el Weiqi, que le conocen en japonés como Go, que es el Go, exactamente, que es un juego estratégico basado en la paciencia, largo, se puede demorar horas, es evasión,
¿no es cierto? Rodeo, evasión, rodeo. No es la idea de la confrontación directa. Entonces, por lo tanto, si nosotros analizamos fríamente lo que sucede, por supuesto nos encontramos, ¿no es cierto?, con una visión occidental, ¿no es cierto?, resolver sus problemas, si se quiere, de manera más directa, ¿no? Competencia directa. Mientras que en el caso chino no vemos unas respuestas de la misma magnitud, a veces por el tema del honor nacional, por supuesto, ¿no es cierto?, por el tema del nacionalismo chino después de los 100 años de humillación, intenta responder, pero tratando siempre de evitar la escalada, ¿no? Entonces tenemos dos lógicas absolutamente diferentes. Así es. Sí. ¿Se podría entonces decir que la estrategia china está dando resultado? Hay niveles de penetración interesantes, al menos en el ámbito comercial, en América Latina, ¿no? Es decir, ¿se avanza en esa estrategia? Sí, lo que pasa es que... Más que todo comercial, claro, básicamente. es comercial, pero también es financiera y también es claro, ¿no es cierto?, a nivel de los créditos, está bien a nivel de inversiones. Ningún país de la región ya puede tratar de dejar con China, hay una importancia. China es la locomotora mundial económica, ¿no? El mayor crecimiento de las economías se debe justamente a la presencia china y su crecimiento, que sigue siendo acelerado, ha bajado del 8 al 6 punto algo, lo cual para una economía, ¿no es cierto?, digámoslo, grande y más aún una pequeña, todavía nos causa envidia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, efectivamente sí, nosotros vemos que hay una estrategia de largo plazo, como es mismo la mentalidad china, ¿no es cierto?, su estado de civilización, donde 100 años es mañana, claro, ¿no? Entonces, pero nuevamente, evitando el conflicto, ¿no? ¿Cuál es el interés? Sí, por supuesto, el interés es bastante práctico, es generar, ¿no es cierto?, mayores condiciones de negocios, de acumulación de riquezas, y por supuesto que sabe, ¿no es cierto?, que en Occidente también esto genera resquemores y por lo tanto también tiene que garantizar sus temas de seguridad, tratando de evitar en lo posible, ¿no es cierto?, cualquier confrontación o escalada a nivel económico, comercial y peor militar. Entonces eso los dirigentes lo tienen claro, ¿no? Sin embargo, tenemos un sistema internacional creado por las grandes potencias en donde de alguna manera también las competencias no siempre se resuelven a través de la lógica de la competencia puramente económica, sino incluso, ¿no?, a veces se llevan a conflictos mucho más elevados. Esto China lo está tratando de evitar, pero por supuesto tenemos que comprender que el sistema internacional también está informado por una serie de actores teóricos, tomadores de decisiones, que ven normal, ¿no es cierto?, que cualquier conflicto comercial, económico, algún momento puede ser resuelto por un conflicto más profundo. Ahora, se ha cuestionado reiteradamente en la historia esta relación de dependencia que han tenido los países latinoamericanos con Estados Unidos. Esa relación se la ha calificado de perniciosa. ¿Se podría calificar de perniciosa la relación que ahora, en cambio, Latinoamérica en general tiene con China? Sí, lo que pasa es que hay una suerte de realismo minimalista, ¿no es cierto? Nosotros pensamos básicamente en que las grandes potencias que han actuado en relación a América Latina han tenido unos intereses, lo han procesado de una manera no siempre pacífica, a veces agresivamente. Todo lo que el caso de Estados Unidos ha sido así, la historia lo grafica. Podríamos discutir horas sobre el tema, ¿no? Desde luego. Pero digamos, queda ese realismo minimalista en donde un nuevo posible competidor a nivel mundial va a reproducir las mismas prácticas de sus antecesores a nivel del poder global, ¿no? Sí, porque suele decirse, sales del imperialismo, claro, y llegas a otro. Y caes del imperialismo chino. Ahora es interesante porque vamos a hacer una comparación, por ejemplo, con la metrópoli Inglaterra, ¿no? El caso inglés es bien interesante porque forma de articulación, penetración de sus capitales, incluso para, ¿no es cierto?, para favorecer a sus intereses de metrópoli, fue, por ejemplo, préstamos desde temas de la independencia hasta temas de infraestructura que permita justamente las materias primas ir más rápido hacia la metrópoli y entrar mucho más fácil también su comercio, su manufactura. En el caso norteamericano, en el caso de América Latina, lastimosamente no hubo un tipo de acercamiento como el Plan Marshall en Europa. Y ahora nos encontramos con el caso chino, que es malentendido porque se le pretende dar una visión como si fuera una nueva escalada de corte inglés, es decir,
créditos para infraestructura, que básicamente eso beneficia a China, por supuesto, o sea, por supuesto estamos haciendo negocios. También, Claro, son negocios, el pragmatismo son negocios, por un lado, pero por otro lado es interesante ver que no hay una condicionalidad para los tipos de préstamos, por lo tanto, depende de nuestros estados aprovechar esos créditos con el fin ya no solo de generar una infraestructura basada para la exportación, que es importante, sino para la creación de un mercado interno y que no solo podría ser viable, ¿no es cierto?, para los respectivos estados nacionales, sino una visión regional que estructure la posibilidad de un mercado más amplio y potenciar una economía de escala en, por lo menos, un primer momento, la región andina o Sudamérica, por lo menos. Eso ya sería interesante. Y en ese sentido, lo que sería la iniciativa de la Franja de la Ruta es un documento que está abierto al público. Lastimosamente a veces América Latina no sabe cómo contestar. Ya nos pasó con el libro blanco del 2008, que respondieron muy pocos países, Brasil, Chile. En el último del 2016 también no ha sido respondido plenamente, y estamos a la expectativa. Se ha firmado, pero no tenemos todavía desarrollado una serie de propuestas que viabilicen, ¿no es cierto?, a favor de nuestros intereses. Aquí lo que se trata es que la relación con China juegue a favor de nuestros propios intereses, de identificar nuestros intereses y justamente promover que esos intereses sean beneficiados en la relación, lo cual de alguna manera es viable con la propuesta china. En el peor de los casos, en su ascenso necesita socios, y cuando se necesita socios, ¿no es cierto?, generalmente hay, si se quiere, una motivación mucho más, digámosle, una motivación más accesible para buscar ciertos fines comunes, por ejemplo, en el sistema internacional, donde nos interesan los mismos temas como temas de soberanía, salir del subdesarrollo, etcétera, etcétera. A nivel crediticio, la relación con China nos embarca en una suerte de aventura similar a la que podría tener o tienen los países latinoamericanos con los organismos multilaterales, diga usted, FMI, Banco Mundial, etcétera, porque se habla de que si estos nos sacan la cabeza con cartas de intención o con intereses usureros, lo propio hace China, o la realidad es distinta. Es distinta, ¿no? Efectivamente. Expliquémosle eso a la gente. Efectivamente, hubieron algunos créditos relativamente altos, 6,5%, en la región hasta 7 puntos, ¿no es cierto?, pero que de todas maneras, en el momento en que fueron aplicados esos intereses, los intereses para los países que eran calificados negativamente, ¿no es cierto?, por diferentes analistas, ¿no es cierto?, que dan estas calificaciones un tanto extrañas, hubieran sido más. Con el agravante de que esos créditos básicamente también están atados a una serie de condicionalidades político-económicas, lo cual de alguna manera restringen una toma de decisiones que, más allá de que sean aperturistas, o más allá de que sean desarrollistas, o que más allá de que sean una visión heterodoxa, mixta, de todas maneras debe ser tomado en función de los intereses nacionales coyunturales y con de larga duración de los respectivos estados-naciones. Entonces, para países como Ecuador, incluso para países que ahora están en otra órbita de estrategia política como Argentina o Brasil, es interesante en ese momento, pese a eso, seguía siendo, pese a que los intereses aparentemente eran altos, salía más conveniente debido a la calificación que teníamos, y ahora más o menos desde el año 2015-16 ya está estandarizada una tasa entre el 2 o 3%, lo cual es relativamente baja nuevamente. Y el tema es justamente la posibilidad de que acceder a esos créditos sin la necesidad de seguir un recetario que, a mi modo de ver, siguiendo, ¿no es cierto?, la economía política internacional en el mundo, no ha dado aún resultados en ningún país del mundo donde la restricción y el ajuste estructural lo que llega es que el mercado se achique, por lo tanto, ¿no es cierto?, caiga los empleos, la demanda del empleo, etcétera, etcétera. Ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en Argentina y lo que pasará en Ecuador si se sigue a rajatabla con las imposiciones del FMI. Es evidente aquello. Ahora, como parte final, el juego geopolítico mundial, usted sabe que hay una guerra comercial entre comillas, ¿no?, entre Estados Unidos y China, y hay una intervención también de Rusia como otro país poderoso en el mundo para determinar una correlación de fuerzas a nivel mundial que frene un poco esta calidad
de primera potencia económica de Estados Unidos, aunque militar difícilmente la van a poder superar. Ese juego podría incidir en un momento determinado en la política china hacia América Latina, porque en Venezuela, por ejemplo, hay pronunciamientos a veces tajantes de China y Rusia para frenar un poco la posición asumida por Estados Unidos. Sí, claro. Lo que pasa es que el tablero geopolítico a nivel mundial, ¿no es cierto?, es bien complejo, ¿no? Es muy complejo, nuevamente sería... Sí. Yo aprovecharía para invitarles a nuestra maestría de seguridad y defensa. Pero podríamos hacer algún rato un conversatorio sobre el tema. Claro, y tendido, muy interesante. ¿no? Porque está ese tema, está el tema, por ejemplo, el tema comercial. No es un tema comercial. Tema tecnológico, que ahora es una disputa. Es un tema tecnológico brutal, donde esto es muy personal. Yo creo que el que gana esa competencia, llamémoslo así, se posiciona privilegiadamente dentro de lo que sería el poder global. Tecnología 5G. Tecnología, etcétera. Tomando en cuenta un tema súper interesante además, que la fortaleza norteamericana se basa en el sistema financiero internacional comandado por el dólar flexible, que de alguna manera, ¿no es cierto?, está más atado a los mercados futuros, al mercado de capitales, etcétera, etcétera. Mientras que de todas maneras todavía en China existe una concepción de una economía más real basada en los productos. Entonces tenemos dos modelos que son capitalistas, por supuesto, en lo que tiene que ver con lo económico, en competencia, y en donde se da un caso además súper interesante, que es que quien está defendiendo las instituciones liberales que promovieron el libre comercio justamente es el jugador que está ascendiendo, que es China, mientras que quien de alguna manera generó especialmente desde 1971 la salida de Bretton Woods y por lo tanto ese nuevo orden liberal, económico, economicista incluso, está retomando posiciones que podríamos denominar de nacionalismo económico, ¿no? Entonces esto nos demuestra también que el mundo es cambiante, que no hay posiciones ideológicas entre las grandes potencias que duren por siempre, sino también, ¿no es cierto?, tienen una estrategia clara o de ascender o de subir o de mantenerse en una posición privilegiada dentro del orden mundial, y la coyuntura justamente tiene que jugar a favor de esos grandes intereses estratégicos, es decir, tienen flexibilidad táctica, ¿no? Y esto un poco porque en América Latina nosotros nos embarcamos a veces en unos proyectos como si fueran no perspectivas estratégicos, sino casi un credo de fe, ¿no? Entonces tenemos desde ciertos sectores desarrollistas hasta ciertos sectores liberales, economicistas, no tenemos análisis serios que pasen de la coyuntura ni al mediano plazo, sino son actos de fe en donde la razón no cuenta y no se promueve el debate, ¿no? Justamente por eso nosotros estamos promoviendo un debate en el IAEN en esta semana, en el cual les invitamos, por supuesto. El día de mañana arrancamos con una mesa sobre las relaciones bilaterales, y el día jueves les esperamos a las 5 de la tarde con una asociación solemne, donde estarán dos de los más importantes pensadores chinos y dos pensadores latinoamericanos sobre todas las potencialidades que puede tener la relación, nuevamente, que jueguen a favor de nuestros propios intereses. Muy bien, muchas gracias a Milton Reyes. Interesantísimo haber podido pasar revista a las relaciones entre China y Ecuador y también la influencia que ciertamente tiene China a nivel global. Muchas gracias a Milton Reyes. Muchas gracias a ustedes. Interesantísimo el análisis. Sí. Milton Reyes es docente del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.